Es muy conflictivo el hecho de que un perdón no llega a nada. A veces se siente como palabras vacías. ¿Cómo podemos hacer para liberarnos de esta emoción? ¿Cómo podemos liberar? Es que tú nunca ni siquiera te has acercado a pedirme una disculpa, ¿no? No. No siempre es mi intención. No siempre es nuestra intención causarle daño a las otras personas. Bienvenidas, bienvenidos a Pausa Mental. El espacio donde nos podemos dar un momento para poder reflexionar, para poder analizar, pero sobre todo en esta sección que es Entre dos mentes, poder dialogar acerca de algunos temas que resultan interesantes, están en tendencia, y tal vez un análisis desde un poco experiencia, un poco psicología, y bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva el día de hoy el tema que tenemos. ¿Cómo estás, Guillermo? Bastante bien de estar aquí. Interesante con ese nuevo tema. ¿Listo con el tema? ¿Cómo ves? Coméntales, ¿cuál va a ser el tema de hoy a nuestra audiencia? El tema de hoy es algo raro. Bueno, no es raro, simplemente es como que es algo que yo personalmente no me había puesto como que a pensar demasiado. Soy una persona que no llega como que a cuestionar eso. Pero el tema es cómo perdonamos a alguien que no nos ha pedido perdón. ¿Cómo perdonamos a alguien que no nos ha pedido perdón? ¿Cómo es perdonar a alguien que no te ha pedido perdón? ¿Cómo ven? O sea, de pronto podemos tener como estas personas en donde a lo mejor de pronto nos lastimaron, nos hirieron, nos hicieron sentir mal, pero pareciera como que no se dieron cuenta, pareciera como que nunca pasó. Como que nunca pasó, y entonces continúan con la vida, pero al final del día yo traigo como esta situación. Y a veces algunas personas pues de pronto es como de, bueno, pues ya no pasa nada, lo dejo ir y ya, se acabó. Te digo que a mí me pasa más eso. A mí difícilmente tomo algo como que se haya quedado a medias o con esa espinita de decir, necesitaba un perdón. Yo simplemente como que muchas veces lo dejo pasar, como que no lo ignoro. En realidad lo ignoro. No me pongo a pensar mucho en qué es aquello que había querido como escuchar en ese momento, como que no. Digo, mi vida cotidiana, o sea, mi cotidianidad es como que estar en tantas cosas que generalmente me distraigo pensando en algo que haya pasado, o las personas luego se van de la nada. Y ha habido veces en las que alguien regresa y que perdón por dejarte hablar tanto tiempo, y yo como, ni cuenta me di. Pero sobre todo en el capítulo vamos a ver entonces al final cómo podemos hacer para liberarnos de esta emoción. ¿Cómo podemos liberar eso? Porque creo que uno de los temas es que pues yo puedo vivir con esta situación de es que tú nunca ni siquiera te has acercado a pedirme una disculpa, ¿no? Sí. Pero al final la otra persona está feliz de la vida, está continuando con su vida, está haciendo su vida, y quien se está quedando con este problema soy yo. Claro, la otra persona está pues, ahora sí con sus propias actividades, ¿no? Está con lo suyo, que tal vez ni siquiera se dio cuenta que quedó algo ahí pausado, ¿no? O sea, que quedó algo ahí inconcluso. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas al episodio de hoy, cómo perdonamos a alguien que no nos ha pedido perdón. Comenzamos. Muy bien, Guillermo, y pues entonces vámonos con esta pregunta. Abrámosla con una pregunta. Vamos a abrirlo con esta pregunta. ¿A ti te ha pasado? ¿Has tenido que perdonar a alguien que te hizo daño, que te lastimó, pero que nunca se acercó a decirte, oye, pues discúlpame y demás? Yo creo que todos nos ha pasado en alguna ocasión. Sí. El hecho de que alguien actuó de una manera indiferente, podemos decirlo, o tal vez desconocía que tenía que haberse disculpado, o simplemente que tenía que haber dicho algo, y al momento de irse tal vez sí llegó a sentirse la herida, una herida ahí por ahí. Yo creo que sí, yo diría que sí debe haber pasado alguna que otra vez. ¿En alguna ocasión? Sí. Yo creo que este tema, fíjate que habría que analizarlo. Hay algo que me gustaría que analizáramos primero, porque a lo mejor la audiencia va a decir, no, ¿cómo crees? Y demás. La pregunta es, y no estoy de ninguno de los dos lados, claro, pero suponiendo que estemos como de la parte de la reflexión, o sea, la persona que de pronto te está lastimando,
sabe que te está lastimando. ¿Realmente te está lastimando? O a veces hace comentarios y tal vez son comentarios en broma, ¿no? O sea, quiero que pases un buen día y entonces llego y te hago como ciertas bromas. A lo mejor no sé cómo bromear, pero llego y quiero que te la pases bien. Por ejemplo, a ver, te voy a hacer un comentario. La otra vez platicaba con una persona y me dijo, Juan, qué pena porque de pronto me invitaron a una revelación de género, ¿no? Con unas personas. Y entonces de pronto decía, ¿sabes qué? Yo me acerqué y feliz de la vida, y entonces de pronto les dije, la revelación resulta que va a ser niño, ¿no? Y entonces me dice, yo me acerqué y les dije, qué padre, ¿sí querían niño? Y entonces me dice que le respondió, pues no esperamos nada, solamente que nazca bien. Y me dice que le dio mucha pena hacer esa pregunta porque dice, es cierto, ¿no? O sea, al final del día, cuando van a ser papás, pues lo único que esperas es que todo salga bien. Sí. Que a lo mejor interiormente puedes tener una preferencia o no, pero al final, cuando son papás, lo que esperan es eso. Y me decía, y me dio mucha pena. Por haber hecho la pregunta. Por haber hecho la pregunta, y le dije, bueno, pero de inicio, pues necesitamos analizar si las otras personas lo tomaron así. ¿Cómo lo tomaron? Como una ofensa o no, como algo de, pues no, y ya, algo relajado y sin en cuenta y siguieron con su vida y demás, ¿no? O sea, creo que este tema es bien importante porque la pregunta es, estas veces en las que las personas te llegan a lastimar o herir, ¿realmente era con esa intención? Porque yo le pregunté a él, o sea, ¿te sentiste apenado porque tal vez crees que no fue una pregunta adecuada? Él me dice, sí. Pero la pregunta es, ¿tú lo hiciste con esa intención? ¿Con hacer sentir incómodo a las personas? Y me decía, no, o sea, para nada. Ya cuando me cayó el 20 dije, ¿cómo se me ocurrió? Y le dije, es que ese es justamente el punto, ¿no? La realidad es que no hubo una intención de hacer sentir mal a la persona o de hacerla incomodar. No estaba esa intención. Entonces, no lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Se llegará a malinterpretar? Yo personalmente, yo creo, fíjate, cuando a mí me llegó el tema, sí, yo sí estaba pensando en aquellas veces en las cuales alguien se acercó conmigo a decirme que lo que yo hice o lo que yo dije, tal vez no le pareció o le causó algún tipo de daño. Sí. Y hubo ocasiones en las que dije, sí, por supuesto, aquella vez tal vez lo hice con intención. Aquella otra vez no fue mi intención. O sea, ha habido veces en las cuales sí, digo, tal vez no de manera tan agresiva, pero sí ha habido veces en las cuales, ¿sabes qué? En este momento no sé, no me siento con ganas de querer hablar contigo y me voy. Sí. ¿Por qué? Porque no tengo ganas, e incluso ni siquiera tengo ganas de decirte no quiero hablar, simplemente me voy. ¿Por qué? Porque somos personas, somos seres con emociones, en el cual la emoción salta en el momento y actúas. Sí. Y no siempre estás pensando en cómo canalizarla o cómo, simplemente a veces no tienes ganas de hacer algo y lo haces, ¿no? Entonces, esas veces en las cuales alguien me lleva a decir que yo he hecho cosas que los han lastimado, como que a alguien le gustaste demasiado tal vez y que no se esperaba de ti una respuesta recíproca, pero tú estás en tu vida o en cualquier otra situación que no sé, no tienes tiempo como para pensar en eso, o simplemente no lo sentiste de la misma manera por la otra persona, ¿no? Y luego lo que pasa actualmente es que simplemente no se da esa conexión, no se da ese match, y cada quien como que decide tomarlo por el lado que puede tomarlo, ¿no? Por ejemplo, esta persona que sí te quería, le duele. Pero tú que no sentiste algo, o que simplemente no notabas que hubiera ese sentimiento, pues de manera ingenua, al romper el lazo, no sientes como que esa responsabilidad de decir, pues necesito ir a disculparme porque en ti no estuvo el hecho de decir, pues, quise dañarte o simplemente te dañé, ¿no? Yo creo que sí depende mucho de cómo uno toma las cosas, cómo ve las cosas, también hay que aprender a tomar las cosas. ¿Cómo las ven? Sí, yo creo que sí, porque bien dices, o sea, al final del día, sí es cierto, porque comentabas algo, o sea, entonces te han dicho a ti, oye, me hiciste sentir mal y tú como pues no era mi intención, o sea, ¿sí te llegó a pasar? Sí, me ha llegado a pasar varias veces, varias veces. ¿Y qué les dices? Creo que el perdón ya es lo de menos. Muchas veces pienso que ya el perdón ya es lo que menos se espera, o sea, sí se agradece que una persona llegue y se disculpe, pero muchas veces también he notado que no es como que lo que se espera. ¿Tú crees que eso amerita una explicación?
que merite una explicación. O sea, a lo mejor que de pronto tú hayas hecho un comentario y esta persona, hombre, mujer, no sé quién, de pronto te diga, oye, pues no manches, me hiciste sentir mal. ¿Crees que merite la explicación de decir, no fue mi intención, no iba en ese sentido, yo me refería a esto? O sea, esa parte. Personalmente creo que es una buena oportunidad para, o sea, como para meterlo en la parte de la disculpa, pero también creo que a veces genera, bueno, es más contraproducente. Uh-huh. Sí. A ver, ponme un ejemplo. O sea, ¿a qué te refieres? Que muchas veces también se puede llegar a tomar como excusa. Ok. Como que ya estás buscando una manera de deslindarte de la responsabilidad. Y no porque sea o no. A ver, por ejemplo, te voy a poner una situación, ¿no? Sí. Tenemos un aniversario y se me olvidó comprar un regalo. Y entonces llego y digo, discúlpame, es que se me olvidó. Y entonces la otra persona sienta que no importa o que no vale la pena o que simplemente me estoy justificando o cómo. Uh-huh. ¿Sí podría ser por allí? Yo creo. Uh-huh. Creo. Porque la otra persona al final de cuentas, bueno, también va a depender mucho de la persona, de qué sea lo que esté esperando, ¿no? No todos esperamos lo mismo. Uh-huh. Pero generalmente, o bueno, a través de mis vivencias yo lo que he notado es que las personas, más allá que estar pidiendo la explicación, piden como que o sea, los resultados, piden los hechos, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente el que es, va, te lo acepto, igual y no te acepto lo que me vas a explicar, pero haz algo, o sea, discúlpate de alguna manera, ya ni siquiera con la palabra perdón, sino realmente demuestra que estás arrepentido, o sea, demuestra que sí, se me pasó la fecha, pero que te traje algo, ¿no? O sea, lo compensaré de alguna manera. Yo creo que es lo que la gente está esperando más, porque es muy conflictivo el hecho de que un perdón no llega a nada. A veces se siente como palabras vacías, puras palabras. A veces se siente como que, ok, ya, o muchas veces no sé si sea cuestión personal de todo el mundo, o sea, cuestión personal en nosotros los seres humanos, que estás esperando tanto un perdón, estás esperando tanto a una persona con la que tuviste una historia o tuviste un evento el cual para ti fue significativo, y en el momento en el que viviste tanto tiempo esperando ese perdón, el momento en el que estás enfrente de la persona y lo escuchas, o puedes escuchar su versión, no se siente nada, o se siente no como lo esperabas. Habría que ver, porque por ejemplo, este punto que estás poniendo es muy bueno, porque fíjate, de pronto a lo mejor en la audiencia si lo han vivido así, si lo sienten de la misma manera, igual escríbanos o pónganos un ejemplo, a lo mejor para ustedes cómo funciona esto de perdonar, de si nos están lastimando de a de veras o no nos están lastimando de a de veras, porque no lo sé. O sea, creo que también depende de la persona, ¿no? Sí, efectivamente, tienes mucha razón. Hay personas que el perdón pues ni les va ni les viene, es como claro. De, pues a mí no me importa, o sea, se cometió el error, pues hay que resolverlo y ya. Ajá. Pero no necesito que vengas y que me digas y que me expliques y demás, pero está el otro lado de personas que tal vez lo necesitan. Que tal vez sí lo necesitan. Yo sí necesito que vengas y me lo digas, ¿no? Uh-huh. Yo sí necesito que vengas y que por lo menos me pidas una disculpa y bueno, con eso a lo mejor se me va a bajar un poquito, porque si no yo voy a pensar que aparte de lastimarme traes un ego hasta por acá elevadísimo y un narcisismo que no te deja ni siquiera ver como ese problema, claro. ¿no? Entonces habrá a lo mejor estas personas que sí lo necesitan. El problema es eso, cuando chocamos dos personas en donde alguien no lo necesita y alguien sí lo necesita, y entonces chocamos porque la persona que no lo necesita va a escuchar, oye, es que discúlpame y demás, y va a ser como de, ya no me digas nada, ya me estoy abrumando, o sea, ya sí déjalo. Sí. Y la otra persona va a esperar a que el que casi no lo hace o que no lo hace llegue y nunca lo va a recibir y se va a sentir mal, más triste, no lo sé, ¿no? Porque va a sentir que no está recibiendo eso que necesita. Uh-huh. Entonces hay un choque. Pero entonces, volviendo a la pregunta, o sea, al final, o más bien regresando un poquito al tema, pues habría que ver entonces si existe una intencionalidad o no existe ante las situaciones que yo estoy haciendo. Creo que para eso necesitamos justo como la parte de la comunicación. Uh-huh. El hecho de yo comunicar si algo me hizo sentir bien o algo no me hizo sentir bien, pero sobre todo la respuesta. Hay algo que siempre le digo a las personas, a ver, si tu amigo, pareja o con quien sea,
se van a poner de acuerdo en cómo va a funcionar el perdón, implica que yo sepa cómo es que la otra persona pide perdón también. Porque, por ejemplo, no lo sé, a lo mejor nos peleamos, nos discutimos y ya, a la media hora te mando un mensaje con una carita feliz, entonces, ¿qué? ¿Vamos o no vamos? Y esa es a lo mejor mi manera de querer remediar el problema, Sí. ¿no? Con un solo mensaje, una carita feliz, ¿no? Y no siempre la parte de pronto decir, no, es que tú nada más quieres dejar pasar las cosas y demás. No, es que creo que ya no necesitamos profundizar más en el tema. Ya sabemos que hubo un conflicto y ya no necesito profundizar, ¿no? Saber cómo se resuelve. Y del otro lado, saber cómo, a lo mejor yo sí necesito sentarme contigo y platicarlo, Claro. y que nos pidamos disculpas y demás, ¿no? Entonces el tema es, ¿tú qué opinas? ¿Nos disculparemos todas las personas de diferente manera? Definitivamente. Sí, yo creo que todas y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de pedir perdón, de perdonar Uh-huh. y de recibir los perdones. O sea, como que tenemos cada uno tiene su propia manera. Como dices, hay personas que necesitan su espacio, su tiempo. Yo necesito a veces aislarme tantito, salir del problema, como que ir a reflexionar o ir a dar una vuelta por allá, para después poder verlo desde otra manera y no caer en la parte conflictiva. Porque si le doy tantas vueltas, a veces no llego a nada. A veces me salgo tanto, no le encuentro una finalidad a dialogarlo demasiado. Uh-huh. Yo sí necesito salir un poco. Y he visto también que hay personas que necesitan eso en el momento. Sí. O sea, como que sí cambia mucho la manera en que las personas vemos y sentimos las cosas, cómo las recibimos. Sí. Esta parte del perdón, incluso muchas personas vemos de diferente manera el perdón. Ajá. Como que no todos están acostumbrados a perdonar. Uh-huh. Ni mucho menos a ofrecer nuestras disculpas, a disculparnos con las demás personas. Sí. O sea, no lo saben recibir. Ajá, no siempre sabes cómo recibir el perdón, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucha gente que lo ve de una manera de que, no sé, por ejemplo, hay personas que lo ven de manera simplista. Como que el perdón no tiene un valor significativo si no viene acompañado de una acción o un cambio de conducta, o si no representa algo más estrecho. Uh-huh. Como que hay quienes simplemente toman el perdón como una especie de palabra vacía, palabra como de, ok, sí, pero no arregla nada porque, o sea, sí, ya te disculpaste. O sea, entonces tú opinas que debería de venir acompañado de una acción. Depende mucho para las personas que... Volvemos al mismo, la parte de la comunicación, de saber la otra persona cómo necesita que yo me disculpe y yo cómo necesito que la otra persona se disculpe. Uh-huh. En dado caso que hagamos algo, porque, digo, somos seres humanos, o sea, vivimos en esta dinámica social en la cual sí o sí voy a hacer algo que no vayas a tomar o no vaya a ser bien recibido, y sí o sí vas a hacer algo que me va a afectar a mí y va a causar una especie de daño, tal vez insignificante, medio o simplemente un daño severo, ¿no? O sea, de una u otra manera estamos inmersos en esa dinámica de lesionarnos los unos a los otros. Uh-huh. Uh-huh. Y de manera intencional, no intencional, varía mucho, porque también digo, no voy a llegar y decirte, sí, no sé, me acosté con tu prima, perdón, ya, solucionado, ¿no? O sea, es algo un poquito más complicado, ¿no? Sí. Eso sí, ya, hay de perdones a perdones. Sí. Dicen por ahí que está este ejemplo, ¿no? Del vaso, que lo rompen y dice, a ver, pídele perdón, ¿se solucionó? Pues no, ¿verdad? O sea, como que varía mucho el cómo se pide, el cómo lo pedimos, o sea, la costumbre que tengamos, o cómo vemos o percibimos lo que es la parte del perdón. Ok, entonces es como el tema de también la situación cambia de acuerdo a por qué estoy pidiendo perdón, ¿no? Uh-huh. Pero en ese caso de todos modos sería necesario, ya no es necesario. O sea, ponías el ejemplo, ¿no? De la infidelidad. Ajá, ahí es necesario. En ese caso, híjole, hay gente que sí lo necesita. Uh-huh. Hay gente que a pesar de que rompe la relación, se distancian y todo, pasan años y demás, sí se quedan con el amargo sabor de decir, yo necesitaba que dijeras perdón, siquiera. Pero eso, fíjate que eso es importante, ¿no? Siquiera que me dijeras perdón, porque viene la otra parte. Vamos a practicar el perdón. Sí hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Vamos a sentarnos, vamos a comunicarnos y bueno, discúlpame y viceversa también. Pero la pregunta es esa, ¿no? Después de la disculpa, ¿ya quedó solucionado?
¿Ya quedó arreglado? Quedó arreglado. Oye, ¿qué crees? Te fui infiel. Discúlpame, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Ya? Yo creo, o sea, eso ya cuestión personal, Sí. cuestión personal. Yo creo, y creo que es algo que hemos ido hablando a Sí. través de algunos episodios atrás, el hecho de conocerse también a uno mismo va a implicar el que podamos aceptar las cosas como son. Muchas veces, hablando en cuestiones de las infidelidades, hablando de cosas ya un poco mayores, creo que el tenerle miedo, o bueno, por decirlo de alguna manera, el hecho de tener una especie de miedo a que alguien te vaya a ser infiel, o a que alguien vaya a hacer algo en contra tuyo y demás, nos pone en una posición muy delicada de, ahora sí que de necesitar esta parte, porque por mucho tiempo que pase, por mucho esfuerzo que la otra, o sea, que tú desees que la otra persona se disculpe en una situación como esta, seamos honestos, el hecho de que alguien llegue y te diga, ah, ya, tanto quieres, aquí está, perdóname. Como que yo creo, o sea, yo a nivel personal, creo que no va a cambiar lo que es la persona. ¿Por qué? Porque es una persona infiel, o sea, el simple hecho de que llegue y se disculpe es como, ok, acepto tu disculpa, o no sé, es algo que necesitaba escuchar, pero eso no te va a quitar o sea, no te va a quitar quién eres, no va a dejar de hacerte ser quien eres. Entonces, como que a mi nivel personal es como de prefiero yo. Si, aunque no te disculpes, sigues siendo la misma persona, así que... Y ahí viene lo complicado, ¿no? Decíamos, ¿cómo perdonar a alguien que no te ha pedido perdón? Bueno, ahora, ¿cómo perdonar a alguien que ya te pidió perdón? Híjole, está más complicado, ¿no? Porque imagínate vivir tanto tiempo con un rencor. Dices, ok, ya me pidió perdón, lo solucionamos, vamos a vivir juntos. Pero aún así le tengo rencor a esta persona porque ya no confío. O sea, la confianza una vez que se quiebra, difícilmente vuelve a ser la misma. Pero se va a vivir todo este tiempo con aquello todavía carcomiendo la relación. Hablemos, por ejemplo, ahora de este tema de las amistades. De pronto puede ser complicado porque he visto amistades que de pronto se lastiman, se dañan. Fíjate, te voy a comentar la situación. Justamente en algún momento alguien me hablaba que era parte como de un grupo, solamente que entre el grupo se hablaban feo, se hablaban mal, ¿no? Pero por alguna extraña razón estaban ahí todos unidos juntos. Entonces, nunca había un tema de disculpas, nunca había un tema de perdón. Al contrario, había un tema en donde pareciera hasta una competencia de querer sobresalir en el mismo grupo, ¿no? Sí. Y entonces ahí viene la pregunta, o sea, entonces no estoy esperando un perdón, estoy esperando a ver quién lastima más. Dale. Y entonces eso va a generar en un futuro, pues, puede generar como un poco de resentimiento, como un poquito de culpa. Porque viene la otra, ¿cuánto toleramos nosotros? A ver, ya te diste cuenta que esta relación de amistad es dañina, es complicada, es difícil, pero además te está haciendo sentir mal. Y de todos modos sigo ahí. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Qué pasa con esas situaciones? Suenan complicadas. Suena complicado. Suena bastante complicado. Porque la pregunta es ¿por qué estoy ahí? Ajá, ¿qué me hace a mí querer quedarme ahí? Mantenerme en esa posición tan incómoda. O deja tú lo incómoda, ¿no? Simplemente una posición en la cual no tienes por qué estar ahí. ¿Por qué haces metido ahí donde no necesitas estar ahí, no? Rayos. Creo que es como... Volvemos a lo mismo, cuestión de análisis personal para saber qué es aquello que conlleva a una persona a plantarse en una de estas situaciones. O sea, ¿qué le duele a esa persona como para sentirse placer al sentirse dañado? Bueno, quién sabe si es placer, a lo mejor tiene que ver un poco con la autoestima que esté un poquito dañada, lastimada, o que así lo aprendí, que solamente en ese entorno en donde se violenta, pues encajo perfectamente y estoy ahí, ¿no? Pero entonces viene la contradictoria. Fíjate, yo estoy esperando el perdón de alguien que no sabe pedir perdón y que no va a pedir perdón. Y entonces, de inicio, si sé que esa persona no lo va a hacer, sería un error mío estarlo esperando, porque no va a pasar.
No va a porque pasar. no va a funcionar. Si a lo mejor de pronto la persona me dice, oye Juan, es que sí ha pedido perdón y disculpa, solo a mí no me lo está pidiendo, bueno, la situación es diferente, es personal, Es personal, o a sí. lo mejor no meramente personal, hay algo que detiene a esa persona como para poder acercarse. Pero si esa persona así es, oye Juan, la verdad es que siempre veo que lastima a los demás y nunca pide disculpas, no esperes que el día que te lastime lo vaya a hacer contigo, Claro. porque así no funciona. Ujú. No, Juan, pero es que, sí, pero el tema es que justamente yo también estoy pidiendo como imposibles. O bueno, al final no es imposible, pero la persona por lo menos no lo quiere hacer, no quiere pedir disculpas y no lo va a hacer. No, Juan, es que si voy y platico con él o con ella y entonces me entiende, no funciona así. O sea, tú puedes ir a desgastarte con palabras, pero si la persona no quiere, no lo va a hacer, Claro. ¿no? Y viene la pregunta hacia uno mismo, ¿por qué entonces estoy ahí? Si la persona no me va a pedir disculpas, o por qué estoy exigiendo disculpas si la persona no me las va a dar. Entonces, ¿qué hago, Juan? Nada más dejo así las cosas y ya. Bueno, pues habría que ver cómo es este tema de salud mental, De perdonarse a uno mismo. de perdonarse a uno mismo. La parte más difícil pues de esta parte del perdón. Perdonarse a sí mismo. Porque por algo estás ahí en esa situación. Por algo estás ahí. Y vamos a ponerlo en un ejemplo más claro. Perdonarse a uno mismo implica eso. Que de pronto yo diga, me quiero quedar aquí y me voy a enojar y me voy a frustrar porque no me pide perdón. Bueno, perdónate a ti porque tú estás decidiendo estar ahí. Sí, tantas heridas, tantas laceraciones, tanto tiempo invertido, tanto esfuerzo, tanta frustración en la que te has sumergido y te has auto implicado tú. A la que te estás orillando. A la que te sometes tú mismo. La que te sometes. ¿Por qué? Porque si sabes que del otro lado no va a haber una respuesta. O sea, no va a llegar algo que esperas. No va a llegar algo que esperas, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Nosotros buscamos muchas veces que las otras personas nos pidan una disculpa y nosotros no nos pedimos disculpa por estar ahí, ¿no? No lo sé, digo, este tema suena bastante interesante porque también me hace como reflexionar, entonces, ¿qué es un perdón realmente? Ándale. ¿Qué es un un perdón perdón? realmente? ¿Qué quiero lograr con un perdón? Y es en parte de la idealización, Uh-huh. yo creo que para quien espera el perdón, es como que la añoranza de reparar lo que se quebró, o sea, lo que se fragmentó. Como que poder volver atrás, poder volver a dar un paso atrás y continuar ya con esa subsanación. Es como que la esperanza de hacerlo. Pero para darlo es donde yo tengo más complicaciones. Creo que no habría. Yo creo que tiene que ver con el tema de cómo esta esperanza, como este apapacho emocional, porque efectivamente con el perdón no se van a solucionar las cosas o no se van a arreglar. No. Te pegué, discúlpame, perdóname, no lo puedo hacer, ¿no? Volvamos a lo mismo, no estás yendo hacia atrás, sigue siendo lineal. El perdón no va a hacer que desaparezca lo que sucedió, simplemente lo va a taponear. Y a lo mejor vuelve a suceder. Y a lo mejor vuelve, sí, estadísticamente puede llegar. Volvemos a la parte de las infidelidades, ¿no? Yo eso siempre se los he comentado. Digo, no es una regla. Pero, al igual que las cuestiones del suicidio, cuando ya hay un antecedente, hay que tener más foco de alerta, ¿no? Uh-huh. En cuestiones de las infidelidades, si ya hubo un antecedente, si ya hubo una práctica, o sea, si ya se llevó a cabo una infidelidad, no una sospecha, porque sospechas es muy diferente una sospecha de infidelidad a realmente algo ya concreto, ya darse cuenta que si hubo una infidelidad, pues ya es algo como para que le prestes atención a lo que va a venir después. Uh-huh. Y a partir de eso ya no va a haber manera en la cual uno esté en paz. Uh-huh. Ya va a haber muchas complicaciones y demás. Entonces yo sí soy de las personas que una vez que hay un evento de esa cuestión de la infidelidad o demás, pues digo, hay que estar con más cuidado las próximas veces, porque estadísticamente puede volver a suceder. Puede volver a suceder, ¿no? Entonces, viene la parte, el perdón tal vez no va a arreglar el problema. El perdón posiblemente no solucione la situación. El perdón meramente no va a pasar, no va a hacer que las cosas mágicamente sean diferentes. No. Pero tal vez ese apapacho nada más de cometí el error,
y reconozco que cometí el error. Claro, aligera la carga, aligera el peso. O sea, como que sí genera una especie de alivio, porque no es lo mismo. Una persona, digamos, al que está del otro lado de la moneda, sí, en cuanto lo está esperando, en cuanto está esperando el perdón, sí se infla demasiado. Sí genera, o más bien sí significa cierta frustración, cierto peso. Que una vez que llega el perdón, de manera genuina, real, ahora sí que un perdón verdadero, no un perdón nada más de palabra, volvemos a lo mismo, puede ser en acciones, puede ser en la palabra perdón, puede ser de la manera en la que la otra persona necesite su perdón. En cuanto llega, sí aligera el peso, sí hace sentir a la otra persona con menos carga. Con menos carga. Entonces, estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente, ¿no? Tienes toda la razón. Por lo menos va a hacer que todo esto se suavice un poco. Uh-huh. Porque, bueno, ok, ya me pidió perdón, no se han arreglado las cosas, pero por lo menos se muestra un poco de vulnerabilidad. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí podemos trabajar, porque creo que un perdón genuino tiene que ver con que sí reconozcas que hubo un problema. Claro. ¿No? O sea, sí reconozco que te lastimé, te dañé, te ofendí, sí lo reconozco. Uh-huh. Yo creo que eso es lo principal del perdón, porque cuando no existe el perdón es cuando se nota como si hubiera cierta soberbia, cierta arrogancia. La pelea del ego, ¿no? De decir, es que tal persona está friegue y friegue con que yo le hice daño porque, no sé, porque soy muy cómico, soy muy burlón al momento de decir las cosas, y tal persona llegó un momento en el cual hice un comentario, no le pareció, y está friegue y friegue y friegue con que yo le hice daño, y digo, pues es que yo no hice daño, y te quedas con esa parte de decir, no lo hice, en vez de entender a la otra persona y decir, no hay que minimizar las cosas. Si esta persona lo percibió como algo negativo hacia sí, mínimo hay que tratar de entenderlo, ¿no? Esta parte de la comunicación, lo comprendemos, lo dialogamos. O sea, cuando ya te abres al diálogo, es como cuando alguien te cuenta una película que tú nunca has visto. Y digo, si la otra persona se logra dar a entender y te explica la película bastante bien, hasta te dan ganas de verla y dices, oye, está interesante, hay algo por ahí que dices, wow, nunca lo había visto. O incluso te quedas tú mismo con la película y aunque no la hayas visto, vas y alguien la menciona y dices, sí, tal película que trata tal, porque la otra persona se dio a entender y lo explicó bien, ¿no? Entonces esta parte del perdón, o sea, es como que dialogamos, y si le damos al punto, es decir, si te escucho, ahora sí que no te oigo, sino te escucha activa, va a llegar un punto en el cual se va a alumbrar ante mí el qué es lo que yo hice queriendo o no queriendo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, qué fue lo que yo cometí que te hizo a ti sentir tan mal. Uh-huh. Y si hay esa comunicación, es decir, si tú puedes expresarlo bien y yo me abro a escucharlo, va a llegar un momento en el que diga, rayos, jamás lo había visto. Uh-huh. Y ahora que está aquí, hasta no se puede llegar a la parte de la empatía, de decir, wow, nunca había visto que eso era tan importante para ti. Uh-huh. Y realmente viene el perdón, a como lo puedas decir o a como tú estés acostumbrado a decirlo, pero que se va a sentir genuino. Uh-huh. Eso, ¿no? Yo creo que eso. Y yo creo que a lo mejor también las personas podemos llegar a esperar eso. O sea, la realidad es que las personas podemos llegar a esperar como el tema de... sí, pues sí es cierto. Sí es cierto. Tal vez lo único que espero es que reconozcas que cometiste un error. Claro. Y tal vez cuando yo te pido un perdón es porque necesito saber que tú sí te estás dando cuenta de lo que estás haciendo también, ¿no? Uh-huh. Que hay perdones, decías, genuinos, y hay otros perdones bien falsos. Por supuesto que ya sí. Nada más por salir del problema, ya, perdóname, discúlpame. Y se siente, realmente es un perdón que tú lo sientes, porque es como este sentimiento que tienes. Yo siempre lo he descrito de esta manera porque en mí se siente así, o sea, personalmente yo lo siento así. Yo lo siento como cuando te despiertas el 6 de enero y bajas ilusionado y ves estos juguetes. Sí. Y realmente se siente todo increíble, ¿no? Se siente bastante bien de que llega lo que esperabas o simplemente de que hubo cosas ahí y lo sientes realmente. O sea, cuando crees en la magia, cuando te enamoras por primera vez, o sea, esos sentimientos que la palabra de alguien puede hacerte sentir. Sí. O sea, esas palabras sí te pueden hacer sentir
cómo todo se mueve a tu alrededor, o sea, realmente Sí. se siente. Y cuando no se siente, dices, no, o como que ese perdón no fue tan genuino, o sea, porque no lo siento, o sea, no me estás tocando. Tal vez no me conoces tan bien como para decir o para tener tacto conmigo, ¿no? Ujú. Yo de esa manera lo veo. Digo, yo soy de las personas que también admito que me ha costado mucho poder abrirme al perdón, a pedir perdón. Ujú. Ha habido algunas personas con quienes sí no he podido disculparme, incluso aunque quisiera disculparme, sí ha habido como que personas con quienes no he podido decir lo siento de la Ujú. manera que yo, o sea, que emana de mí. Ujú. Porque para mí la palabra lo siento no siempre soluciona algo en mí. Yo sí necesito generar ese sentimiento genuino. O sea, para mí es como que el sentimiento. Y con estas personas con quienes no he podido, o sí, con esas personas con quienes llegó un momento en el que me dijeron, tenía otra visión de ti. Sí. Y dijiste o hiciste algo Sí. que no me... O sea, que me hizo sentir mal. Ujú. Y que yo llegué a leerlo, llegué a verlo y decía, rayos, o sea, ya me lo externó. ¿Cómo le hago para pedir perdón, no? O sea, ¿cómo puedo hacerte a ti sentir el perdón genuino? Ujú. A mí sí me ha llegado a costar mucho. Entonces, y a lo mejor, y fíjate que viene la otra parte, a lo mejor sí sentimos esa culpa, a lo mejor sí sentimos esa parte moral de que tal vez algo sí estamos haciendo no tan adecuadamente. A lo mejor sí lo sentimos, pero viene la parte de saberlo expresar, como bien decías. Sí sé que fallé, sí sé que la regué, sí sé que cometí el error, sí sé que te hice sentir mal, pero ¿cómo lo digo? Ajá, ¿cómo lo digo? Si para personas como yo o las palabras, a pesar de que lleven peso y se escuchen bonitas y demás, no tienen una genuidad, o sea, no tienen el sentimiento, ¿no? Ahí viene la parte, fíjate que es entonces donde podríamos dejar de casarnos con la idea de que la mera palabra perdón ya tiene todo el significado y todo el contexto. O sea, lo voy a poner en otro ejemplo. No necesariamente el perdón se expresa a través de las palabras, sino también se puede expresar a través de las acciones. Claro. Pero tenemos que comunicarlo, ¿no? En algún momento alguien me decía, ¿qué crees, Juan? Ya entendí. Yo pensaba que no me quería, pero la verdad es que ya entendí. Siempre me marca dónde estoy, cómo, cuándo y demás. No me dice te amo, pero la verdad es que lo hace con palabras. Y es donde le decía, entonces te quiere. Solo no dice te amo tan seguido como quisieras. Claro, pero te lo está demostrando de muchas maneras, ¿no? El perdón igual. El perdón no siempre significa lo siento, ¿no? Y habría que ver qué acciones pueden sí hacerte ver que la otra persona sí se siente culpable. Sí. ¿No? También eso. Uh-huh. Hay mucha gente que al no poder expresar el perdón, yo siento que se autosometen a como a castigarse. Sí. Se autocastigan totalmente. Es que ya tal persona me dijo que le hice daño y como no tengo yo las palabras para disculparme, o no acepta las palabras, o no entiendo cómo disculparme, tal vez me cuesta disculparme, viven con la culpa. Y se la viven inmersos en esa especie de culpa. Aunque el único problema es que después explotan. Y después explotan. Es que ya hice de todo y demás, y pues espérate, yo no pedí nada de eso. Sí. ¿No? Hacer un perdón y ya. Y entonces, pero habría que ver, porque a lo mejor esa persona ya pidió perdón de muchas veces, solo que no con palabras, pero ya lo hizo con esas acciones. Sí. Te voy a mandar mi ubicación y 24/7. No estoy diciendo un perdón con palabras, sino con una acción. Uh-huh. Entonces habría que reconocer eso, porque a veces nosotros, como no me dijeron específicamente la palabra perdón, no se disculpó. No se disculpó. No hubo una disculpa. No hubo una disculpa. Y sí la hay, pero a lo mejor de diferente manera. Sí. ¿No? Muchas formas. Entonces habría que analizar. Pero obviamente si lo vas a hacer, primero comunícalo. ¿Por qué? Pues porque la persona no sabe que le estás pidiendo perdón.
No tiene idea de que a través de esa manera lo estás haciendo, no lo sabe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como no lo sabe, tú te vas a estar esfuerzo y de todos modos la persona no lo va a ver, porque no sabe que tú perdones a través de acciones. Entonces, si quieres que eso suceda, sí, comunicación. Hoy sabes que yo me cuesta trabajo pedir perdón, pero regularmente lo que hago es estar mandando un buen de mensajes cuando siento que la regué. Sí. O me cuesta trabajo pedir perdón, pero regularmente traigo regalos cuando siento que la regué. O dedico canciones, o no sé, muchas cosas. Muchas maneras en las que una persona podría estarse disculpando sin que llegue a los oídos de la otra persona, ¿no? Pero justo comunicarlo. Híjole, me cuesta trabajo pedir perdón, pero regularmente subo una historia contigo. Así es mi manera de disculparme. Fíjate, había una pregunta que me llamó la atención, que es, ¿qué pesa más? ¿El daño que te hicieron o la ausencia de responsabilidad? Es decir, el acontecimiento, sea lo que sea, infidelidad, no sé, cualquier otro tipo, o sea, lo que tú digas y mandes. ¿El acontecimiento pesa mucho o pesa más que la responsabilidad que tiene la otra persona como para poder asumir su papel, su rol en este? O sea, rayos, o sea, ¿hacia qué te inclinas más? ¿El acontecimiento o la responsabilidad de la otra persona? Exactamente. El acontecimiento o la responsabilidad de la otra persona. Que yo creo que la mayoría, tal vez las personas que esperan un perdón es lo que me hiciste sentir, sí, lo que me hiciste pasar, lo que me hiciste vivir, ¿no? No tanto la situación, sino yo. Y tal vez la persona que tiene que pedir disculpas está más enfocado en la situación. Por eso a veces es como de, pues no fue para tanto, porque estoy enfocado en la situación, sí, no en la persona. Sí, yo como el autor, exacto, no pasó nada. Si no, nadie se dio cuenta. Es más, ni siquiera voltearon a verte. Sí, pero no es eso, es yo cómo me sentí. Tengo un ejemplo muy claro. Sí. Este ejemplo siempre yo desde que se viralizó ese video, en cuanto lo vi dije, rayos, qué incómoda situación. Pero no sé si alguien ya lo haya visto. Vamos a contar. Una combi. Lugar, una combi. Hay, al parecer es una pareja, bueno, un esposo, una esposa, un tercero. Y el señor le está diciendo a la señora, o sea, le está pidiendo explicaciones de por qué hiciste esto, por qué pasó, cómo te atreviste y demás. Cuando evidentemente enfrente de él ya está la señora con el otro señor y hasta el otro señor le dice, ya cállate, que estás ahí, ya viste todo, o sea, ya se descubrió la verdad, ¿para qué quieres? ¿Para qué hace tanta escena, no? Y las demás personas de la combi están súper incómodas, hasta grabando, porque es como de rayos, pues, o sea, ¿qué está pasando aquí? No. Y este señor lo que está pidiendo más, o sea, él ya lo tiene ahí enfrente, la infidelidad ya estuvo ahí, o sea, ya lo supo, ya se enteró. Pero él ruega por una explicación. ¿Qué más necesita que le expliquen? ¿Sí? ¿Qué tan, no sé, autolesionado tiene que ser ese señor? ¿O qué tan adicto al dolor tiene que ser como para decirle, descríbeme lo que estoy viendo? O sea, desmenúzame esta escena. O sea, sí, encontrarte aquí con él, saber que han tenido cosas y demás. Necesito oírlo de tus labios. Necesito oír todo lo que pasó. Bueno, yo creo que ahí lo que quiero es que estés hasta el suelo. Sí. Humillarte. En algún momento, justamente en ese tema, alguien me decía, es que tiene que ir, porque me contaba, ¿no? Ella o él, no, más bien él me fue infiel y tiene que ir con su familia de él a decir que fue infiel. Me decía, ok, ¿y con eso cómo va a mejorar la relación entre ustedes? No sé, pero su familia lo tiene que saber. Sí, pero ¿con qué objetivo? La parte de la exhibición, ¿no? O sea, es que, o sea, tal vez en ese momento no se entendía, pero al final lo que se iba a lograr es que ella sintiera o ella quería inconscientemente que todo el mundo lo señalara y dijera, él es el malo, que todos vean, que experimente que él es el malo, sí, ¿no? Y yo nunca he cometido un error, o yo no cometo esos errores. Pero al final del día, ¿con eso qué vamos a lograr? Claro, ¿con eso qué se va a lograr? ¿De esa manera quieres un perdón? Después de que se exhiba, ustedes ya van a estar bien. Después de que se exhiba, ahora sí ya se soluciona el problema.
¿Cuál es el punto? Porque a veces nosotros pedimos esas cosas. Es que te voy a perdonar solo si haces esto, esto, esto o esto. Bueno, ¿realmente qué quiero? Humillar a la persona, hacerla sentir mal, que viva lo que yo quiero, lo que yo sentí. Porque si es así, pues no va a pasar, ¿no? Y no vamos a arreglar nada, porque la persona bien puede decir, no lo voy a hacer, no me voy a humillar, no voy a hacerlo. Y entonces la otra persona puede llegar a decir, ¿ves cómo no quieres arreglar las cosas? Claro. Es que no funciona así, ¿no? Sí, ahí pesa más la responsabilidad, ¿no? Pesa el hecho de que no estás tomando tu rol en la situación, no estás pidiendo perdón como deberías pedirlo. Sí, exacto, ¿no? ¿Cómo ves, Guillermo? Pues está muy bueno el tema. Está muy bueno el tema y entonces, ¿cómo ven? Es muy reflexivo, demasiado reflexivo. En esta parte del perdón, creo que es una palabra que igual es como los buenos días, es una palabra que tenemos todo el tiempo, que está en nuestro lenguaje, tiene un significado, pero le hace falta un significante. O sea, realmente es una palabra que deambula en nuestro abecedario diario, pero no concebimos de manera adecuada cómo yo suelo perdonar, cómo me gustaría que se disculparan conmigo. O sea, como que es una palabra que dices, en cuanto estás en la situación dices, rayos, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo me disculpo? O ¿qué disculpa voy a aceptar? ¿No? O sea, siento que es una palabra que sí tiene, es una de esas palabras que tenemos que, ¿cómo se dice? Internalizar bastante en nosotros mismos. O sea, es una palabra con la que tenemos que tener un muy buen conocimiento. Es por eso que también cuando venimos a terapia siempre está esta parte, ¿no? Incluso lo decía la tía May en El Hombre Araña. Hay que hacer la parte más difícil. Perdonarse primero a uno mismo. Para poder perdonar a los otros, primero hay que perdonarse. ¿Por qué? Porque cuando te perdonas, lo conoces. O sea, te sumerges en este conocimiento con el perdón. Aprendes lo que es el perdón, porque has vivido o hemos vivido toda nuestra vida en batallas internas, batallas externas, en una lucha constante, que llega un momento en el que dices, a ver, ya, te has lesionado, te has criticado, te has puesto en situaciones incómodas, te has exhibido, te has lacerado, has hecho muchas cosas sin saber por qué las haces. Ahora hay que saber pues, perdonarte, hay que verte a ti mismo y decir, o más bien entender por qué lo haces. Y una vez que te empiezas a sumergir en eso, vuelvo a lo mismo, te bañas con el agua del perdón o te bañas con el agua de aquello que quieres conocer, lo tocas, lo tientas, o sea, lo vuelves parte de ti. Yo creo que ya se vuelve más genuino al momento de cuando ya quieres pues disculparte, ¿no? Porque ya es como un guiso, ya tienes el sazón, ya sabes qué es lo que estás buscando. Así es. Perfecto, Guillermo, pues ahí está, ahí tienen el tema reflexivo, perdonar. Cada quien tiene un concepto diferente. Hay que comunicarlo, hay que saber cómo lo maneja cada uno. Y bueno, pues de esa manera vamos a lograr perdonar a alguien que no te ha pedido perdón. Muchísimas gracias a la audiencia que hoy nos estuvo viendo el tema. Yo espero que les haya funcionado, que les haya gustado, y si no, acuérdense, compartirlo. Es importante también que lo puedan compartir, porque con eso también es una forma de ayudar a las personas, de ayudarnos a nosotros. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Guillermo, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a todos. Cuéntanos de las novedades. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué encontramos? Voy a hacer un comercial. Aprovechando que estamos en estas fechas del perdón y demás. Simplemente aprovechando que tenemos el espacio. Como todo en mis redes sociales siempre es Guillermo Ortega. Una sola palabra, la O une al Guillermo y al Ortega. A veces se pone guión bajo al final y demás. Estoy próximo a sacar música. Voy a volver a sacar música nuevamente para el siguiente año. Incluso aquí en diciembre también estoy esperando sacar nueva música. O bueno, música que ya estuvo antes, que se baneó por ahí por cuestiones ajenas a nosotros. Va a salir. Y pues nada, estamos haciendo música nueva. Perfecto, ahí está, Guillermo Ortega. Bueno, pues muchísimas gracias, no olviden seguirnos, denle like al video, suscríbanse y denle ahí a la campanita porque vienen episodios buenísimos. Por el momento, pues nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Bye.